bebraun.com y también os animo a que entréis a nuestra página web bebraun-vetcare.es. Desde hace relativamente un poco más de un año, en Bebraun Vetcare disponemos de equipamiento de dental. En concreto, como podéis ver en la imagen, una unidad dental y un limpiador. La unidad dental sería esta que señalo con el puntero y el limpiador sería este. El limpiador tiene una pieza de mano, piezoeléctrica, es una aleación de aluminio que le hace que sea muy ligera, no pesa, no se calienta y encima tiene luz LED. Este limpiador se puede acoplar opcionalmente a la unidad dental. Si tenéis una unidad dental y podéis mirar si el limpiador puede tener si tiene la salida de refrigerante que se pueda acoplar, que sea compatible, se podría utilizar con otro limpiador. En relación a la unidad dental, esta tiene múltiples funciones. Como podéis ver en la plataforma, pues tiene un aspirador, un cabezal que es una jeringa multifunción que permite la inyección de aire, agua y si apretamos los dos botones spray. También hay una pieza de mano de baja velocidad, la cual contiene el pulidor. Y hay una pieza de mano de alta velocidad, que sería la fresa, que permite la inyección, tiene 4 orificios para refrigeración, porque como sabéis, las piezas de mano de alta velocidad pueden llevar a velocidades superiores a 400.000 revoluciones por minuto y para no calentar los dientes y las estructuras anexas y para que no se calienten ni se dañen. Además, la unidad dental presenta un compresor de aire que es de alta calidad, sin aceite, tiene un sistema de drenaje automático que permite que partículas no vayan dentro del compresor y su mantenimiento sea mucho más fácil y tiene un depósito de aire que tiene una capacidad de 20 litros. Además, encima de la plataforma tenemos una zona imantada, la cual permitiría poner las fresas o instrumentos para que no se caigan. Por otro lado, hay 2 botellas de refrigerante, esta transparente que os muestro no se ve muy bien en la imagen, pero sería para el agua destilada, y otra de color ámbar que permitiría poner la dilución con clorexidina o bien nuestro producto Prontoral, que es a base de Disculpen, ¿pueden silenciar los micrófonos, por favor? Gracias. Prontoral sería nuestro desinfectante a base de polioxanida que tiene un efecto remanente de más de 24 horas y os animo a que lo probéis. Dicho esto, voy a dar paso a la doctora Ana White. Antes de que empiece a proyectar, Ana, voy a presentarla. Ana, si quieres ir empezando a presentar tu pantalla, te voy presentando. La doctora Ana White es doctora en veterinaria, es la responsable de odontología de la Facultad de Zaragoza, también es profesora titular del Departamento de Patología Animal de la Facultad de Zaragoza, tiene un título universitario por la Complutense de Cirugía Maxilofacial y Dental en pequeños animales y es miembro de la SEOVE, que es la Sociedad Española de Odontología Veterinaria. Además, es autora y coautora de múltiples libros relacionados con la odontología veterinaria. Ya dicho esto, Ana, cuando quieras puedes empezar a proyectar. Muchas gracias. Vale. Muchísimas gracias. ¿Se ve bien la presentación, por favor? Sí, se ve bien, Ana, y se te escucha bien. Gracias. Gracias. En primer lugar, agradecer a Vanessa y a Mireia y a Abraham la invitación que me han hecho para participar en este web seminar y sobre todo a todos vosotros que estáis ahí escuchándome por dedicar parte de vuestro tiempo a este web seminar. Es un tema que es amplio, que he intentado resumirlo para no estar más de una hora, hora y cuarto, por no cansarnos y que seguramente quedarán muchas dudas. En esta pantalla principal tenéis mi correo electrónico, yo trabajo en la universidad, me dedico a enseñar, no tengo ningún inconveniente en que me escribáis y al final de la presentación lo vuelvo a poner por si alguno pues, se ha retrasado un poquito en incorporarse. Cuando yo empiezo a dar una charla, me gusta establecer unas bases. En primer lugar, para hacer odontología tenemos que conocer la anatomía y la fisiología oral y dental. En principio hablamos de dientes, pero la boca
tiene muchas más cosas, ¿eh? Nosotros hacemos estomatología, abordamos labios, abordamos paladar, abordamos lengua, abordamos las mucosas. Las enfermedades más importantes que nos vamos a encontrar, y la estrella es la enfermedad periodontal, ¿eh? Ya las investigaciones nos demuestran que el 80% de los perros y el 70% de los gatos menores de 3 años ya pueden desarrollar cualquier grado de enfermedad periodontal. Otras de las patologías que más estamos viendo ahora en el gato es la lesión resortiva, que los datos hablan ya de un 28 a un 67%. Estos datos son ya del 2023. Y la gingivostomatitis, que aunque el porcentaje todavía no es muy alto, pues bueno, es una patología que nos traumatiza mucho porque según el estado en el que nos venga el animal es muy difícil de remitir completamente esa inflamación. Y, por supuesto, la AWASA, que es la Asociación Mundial de Veterinarios, y yo misma, no rechazamos la odontología sin anestesia. Hay que evitar el estrés y el sufrimiento innecesario en los pacientes. Para centrarnos un poquito ahora ya en lo que sería el perro y el gato, pues vamos a ver características que yo supongo que son muy conocidas por todos vosotros, pero pues bueno, por hacer un pequeño recuerdo. Tanto el perro como el gato tienen dos denticiones, una decidua y otra permanente. Sus dientes tienen formas distintas, tienen cúspides desarrolladas y cortantes y luego poseen coronas cortas y raíces largas. En la presentación podemos ver dibujado con un perrito lo que sería la fórmula dentaria en un perro. Entonces, simplemente resaltar que los molares, cuando erupcionan, que son estos dientes que tenéis pintados de amarillo, ya son permanentes. No existen dientes de leche, molares de leche. Y en el gato solo tenemos dos molares, que también cuando erupcionan son permanentes, que serían los primeros molares. Este que se sitúa, el del maxilar, se sitúa distopalatino al cuarto premolar, y que es un lugar de exploración también, y el mandibular, que quizás sea la pieza más grande en la arcada mandibular. En el gato, además, nos falta el primer premolar maxilar y no existe el primer molar y el segundo, perdón, el primer premolar y el segundo premolar mandibular. Cuando ya nos viene el cachorro en la primera visita en nuestra consulta, es muy importante el que abramos y exploramos la boca. Además, estas exploraciones nos van a servir para poder indicar al propietario qué cautas o qué cautelas tiene que tener a la hora de mantener una salud oral en su mascota, tanto del perro como del gato. Hay que aprovechar. Patologías que nos podemos encontrar en un animal joven cuando viene a la consulta, o un animal que ya ha hecho el recambio dental, pues es una hipoplasia, podemos encontrarnos con dientes deciduos, maloclusión, ausencia de dientes, dientes impactados retenidos, la gingivitis y la periodontitis. En relación con la hipoplasia del esmalte, decir que el esmalte es la primera capa del diente, que es el tejido más duro y mineralizado del organismo, no está vascularizado, no está innervado y no tiene capacidad reparativa y regeneradora. El diámetro, pues bueno, 0,5 en el perro y 0,2 milímetros en el gato. Y quizá de todas estas características hay una que para nosotros es muy importante y es que no tiene capacidad reparativa y regeneradora. Es decir, en esta enfermedad o en esta patología que el esmalte no se ha desarrollado, por eso se llama hipoplasia del esmalte, ya sabemos que no se va a reparar. Estas patologías que nosotros estamos viendo tienen sus consecuencias para lo que es la estructura dental y para lo que es el propio animal. En esta otra imagen, que también estamos viendo, un animal joven con una hipoplasia del esmalte, lo que está dejando a la vista, el esmalte no existe, es la dentina. La dentina es Ana, disculpa, hay Dime. un pop-up ahí que sale que tapa el texto por si lo hay. No dejar de la otra para Ah, moverlo. pensaba que Sí, solo no pasa lo nada. veía yo. Gracias, Sí, sí, Mireia. se ve. Vale. Bueno, siguiendo con la hipoplasia. Perfecto, gracias. Gracias, muchas gracias y perdonar. Además, a mí también estaba molestando un poquito. Bueno, la siguiente capa que tenemos, que es la masa principal del diente, es la dentina. La dentina también tiene una serie de características que vais a poder volver a verla
La charla, pues bueno, os la dejo aquí apuntada. Quizá lo que nos interesa en este caso es saber que todos estos túbulos dentinarios que existen en la dentina y que contactan con la cavidad pulpar pueden o son objeto de entrada, pues, de restos de alimentos, de bacterias, de gérmenes, ¿eh? Y entonces, aparte de que al animal le va a producir dolor, puede desembocar en una pulpitis. Esta afección es una afección congénita que no tiene tratamiento curativo, ¿eh? El tratamiento que nosotros hacemos es un tratamiento reparador, simplemente, para evitar esta exposición de la dentina, que puede alterar la pulpa dentaria. ¿Cómo reconstruimos o cómo salvamos? Podemos poner fundas, pero bueno, yo os voy a poner una reconstrucción sencilla, que es reconstrucción con composite. Tenemos aquí una hipoplasia, este ya es un animal más adulto, aparte de que tiene toda la dentina expuesta, hay ya restos o ya empieza a iniciarse enfermedad periodontal. Fijaros todo eso pasando a través de los túbulos seminíferos. Y lo que hacemos es recubrirlo. Yo os voy a decir cómo manejamos estas resinas. Este es un caso de un perro que tenía bastantes en ambas semiarcadas, incisivos, bueno, que lo tuvimos que reconstruir. El composite es un material sintético, vienen en estas presentaciones, los hay fluido, los hay más sólidos y que hay que endurecerlo a través de una luz de fotopolimerización. Y los pasos que seguimos para cubrir ese defecto, aquí tenéis el defecto que hemos visto anteriormente. Primero limpiamos bien toda esta superficie y aplicamos un ácido ortofosfórico. Por supuesto que vamos a separar los tejidos blandos, vamos a poner alguna cubrición porque el ácido ortofosfórico puede quemar. Y lo que intentamos hacer con este ácido es crear microporosidades. También se fotopolimeriza, luego se lava y luego se aplica el adhesivo. Se llama así, un adhesivo que utilizamos, pues bueno, unos cepillitos pequeños. Sobre esa estructura ponemos el adhesivo, lo fotopolimerizamos y a continuación vamos colocando en pequeñas placas, en pequeñas zonas, lo que sería la resina. Y lo vamos fotopolimizando y ya tenemos resuelto nuestro problema. Este producto, el composite, también podemos darle más usos. A veces cuando tenemos animales para hacer una profilaxis dental, nos encontramos con defectos en el primer molar. El primer molar es el diente maxilar donde se suelen producir las caries y se suele producir allí porque su forma, su anatomía, tiene una fosa donde se puede quedar depositados restos de alimentos, restos de bacterias, que van debilitando y destruyendo esa estructura dental. Bueno, pues cuando estamos haciendo una profilaxis y nos encontramos con un defecto en el esmalte, podemos cubrir ese esmalte para que esta lesión no vaya profundizando. Si la lesión profundiza, vamos a llegar a la pulpa dentaria o va a llegar a la pulpa dentaria y entonces lo que va a ocurrir es que el animal va a tener una pulpitis y esa pulpitis puede evolucionar a una necrosis pulpar e incluso a un acceso apical. Aquí tenemos un diente que la estructura está sana, simplemente una pequeña pérdida, pues lo que hacemos es también con una unidad de ultrasonidos hacer una buena profilaxis de esa zona, aplicamos el ácido, la lavamos, aplicamos el adhesivo y después colocamos la resina de composite. Pensar que en estos tres pasos, aunque no lo he dicho, siempre hay que hacer la lámpara, hay que fotopolimerizar, sobre todo el composite porque se endurece. Las casas comerciales que venden estos productos te dicen ya cuánto tiempo tienes que tener la lámpara y puede variar de 10 segundos en un ácido a 30 segundos ya cuando aplicamos la resina. Bueno, tenemos un animal ya dormido y nos encontramos con este problema. También vamos a hablar ahora del primer molar. ¿Es una caries dental? ¿Cómo diferenciaríamos? En este caso, si os fijáis en la imagen de abajo, estamos mirando a través de un espejo de exploración. Había una mancha que al pasar un antiséptico se ha ido. Pero si nos encontramos con esta opción, es también un primer molar con una pérdida. Con el explorador dental vemos que la punta del explorador dental está penetrando en esa lesión y además sabemos que hemos penetrado porque nos sale un poquito de sangre.
Es decir, estamos viendo una caries incipiente, la lesión de la caries es blanda, el explorador dental penetra sin ningún problema. Y entonces aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que tratar esta primera capa, esta primera parte, por tanto, del diente, hacer una pulpotomía, entramos con una fresa, limpiamos la zona, ponemos las pastas de relleno y terminamos cubriendo con el composite. Y nos podemos encontrar con una tercera opción en este primer molar, que sería una destrucción completa. Esto ya tiene una evolución de largo tiempo. En este caso, pues el tratamiento ya no salvamos el diente, es la extracción. Es decir, que ante tres situaciones en el mismo diente, según sea el avance y según haya pasado el tiempo, nos encontramos que podemos hacer una profilaxis, podemos salvar la pieza haciendo un tratamiento conservador o bien tenemos que proceder a la extracción del mismo. Otra patología que vemos en animales jóvenes me refiero ya pues, a los 7 meses, de los 7 meses al año, es la retención de los dientes deciduos o caducos. En el argot popular decimos los dientes de leche. Me he permitido poneros la tabla, el promedio dental, el promedio dental deduction, pues para que lo tuviéramos más fresco. ¿Qué ocurre cuando existe esta retención de dientes deciduos? Pues bueno, que puede haber o hay un mal posicionamiento del resto de los dientes y va a haber un acúmulo de sarro entre los mismos, no se produce una limpieza mecánica que nos puede provocar una enfermedad periodontal en enfermedades tempranas. ¿Cómo se sitúan los dientes? ¿Qué dientes? Cuando nos encontramos con bocas como estas, que vemos muchísimos dientes, ¿cómo se sitúan estos dientes deciduos en relación con su permanente? El canino maxilar, el diente caduco, el diente de leche, el deciduo, se coloca distal. El canino mandibular queda vestibular y lo que hace es lingualizar, es decir, mete el canino permanente hacia adentro. Y aquí ya tenemos una mala oclusión, porque este canino que no está erupcionando en su sitio, el diente de leche queda y ocupa el lugar del permanente, pues se nos mete hacia la lengua y luego nos puede dar patologías pues en el paladar. Los dientes incisivos se colocan siempre rostrales, los deciduos, los de leche, rostrales a los permanentes. Y los premolares, es distinto el maxilar que el mandibular. El maxilar lo podemos encontrar vestibular o lo podemos encontrar palatino, de las dos maneras. Mientras que en los mandibulares el diente deciduo está en la posición y el permanente se vestibuliza, se va hacia afuera. Cuando vemos un diente deciduo, lo normal es que lo tengamos que quitar. Normalmente ya hemos visto la tabla del recambio de dientes, pues a los 7 meses, si hay confluencia, debemos de proceder a la extracción de los mismos. En razas pequeñas a veces este cambio de dentición se ve un poquito más retrasada, pero no hay que esperar mucho porque si no, la erupción del permanente ya es en otro sitio y luego es muy difícil posicionarlo, aunque quitáramos el diente de leche. Os voy a poner un caso clínico. Este es un chihuahua de 13 meses que viene porque tiene un abultamiento en la cara. No se aprecia muy bien a lo mejor en la diapositiva, pero bueno, tiene un abultamiento en esta zona. Es un perrito muy joven todavía. A ver, cuando nos viene un abultamiento, ¿en qué pensamos? Pensamos en un tumor, pensamos en un acceso, sobre todo en eso, ¿no? En un cuerpo extraño que se haya podido clavar. Pues en este caso, este perrito lo que tenía era una retención de su diente deciduo, del cuarto premolar. El cuarto premolar había ocupado, se había quedado en la posición palatina y había vestibulizado el diente permanente. Y este diente permanente en un animal de talla tan pequeñita, lo que le estaba produciendo es un abultamiento. El tratamiento en este caso fue la extracción del diente deciduo y siempre hay una movilidad, hay un efecto dominó, cuando quitas un diente se mueven el resto, algo se posicionó en su sitio. Y aquí tenéis el diente de leche en otra proyección. Este es Mini. Mini también es un animal joven y vemos varias cosas. Primero, identificamos el diente que hay aquí. Identificamos qué es esto.
Esto es un crecimiento anormal de la encía, podríamos decir que es una hiperplasia gingival. Pero además, Mini también tiene una formación aquidental, esto era un diente de leche. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que saber hacer gingivectomías, es decir, el recorte del crecimiento de esa encía. En esta imagen en pequeñito, ya veis que es un perro jovencito que tiene también ya tiene sarro mineralizado ya, que puede tener enfermedad periodontal y que ha podido ser el origen de esta hiperplasia. Tratamiento, pues la profilaxis, la gingivectomía y la extracción de los dientes que están de más. Más situaciones que vemos, en este caso, pues bueno, es un animal con las flechas, tenéis marcados los dientes deciduos. En este caso, en la radiografía, los dientes están por dentro, no he puesto bien la flecha, la tenía que haber puesto quizá aquí desde la lengua, pero la radiografía ya nos está diciendo que la raíz casi está reabsorbida, estos serían los dientes permanentes y estos serían los deciduos, y arriba en la parte del maxilar lo mismo. Aquí ya tenéis el animal con la extracción de sus dientes deciduos. Aquí veis puntos porque yo normalmente hago cirugía abierta para quitar el canino. Hoy no vamos a hablar de extracción, pero bueno, yo creo que ya ha habido seminar y que habéis podido verlo. El problema, sobre todo aparte de la mala posición, en esta retención, Rocco tiene 1 año. Y fijaros, Rocco, que tiene ya enfermedad periodontal. Estamos viendo retracción de la encía y ha penetrado hacia adentro. Hay que quitar el diente de leche, ya fijaros las raíces, la radiografía nos va a ayudar mucho porque vamos a ver pues, si hay reabsorción, si no hay reabsorción, si el diente está entero. Y yo normalmente ya os digo, ya empiezo a hacer cirugía porque esto es lo que vemos, 1/3, y 2/3 es lo que se encuentra dentro del alveolo. Ahora han sacado unos botadores que son flexibles, yo todavía no los he probado, por eso no puedo hablar mucho de ellos, que dicen que al ser flexibles cogen la curvatura del diente y que es más fácil quitarlos. Entonces, en estas circunstancias ya sabéis, extracción y limpieza profilaxis de la boca. Ya vamos a ver qué es lo que tiene. Os he puesto una señal, una línea blanca en la hemiarcada derecha. Y entonces tenemos que saber las fórmulas dentales, que las hemos visto anteriormente. ¿Cuántos incisivos tiene en una hemiarcada un perro? Tiene 3, bueno, igual que un gato. El primer incisivo, segundo incisivo y tercer incisivo. ¿Vale? Aquí hay algo más. ¿Es un diente deciduo? ¿Es un diente permanente? ¿Es un diente normal? ¿Observamos alguna patología? Os dejo que penséis un poquito y enseguida... Bueno, ¿dónde hemos dicho que se colocan los incisivos? ¿Dónde se ponen? Normalmente rostrales. Este no está rostral, está al lado. Vamos a hacer primero la exploración física y tenemos una fístula. Una fístula que nos la enviaron, en este caso es un caso remitido, porque el problema lo habían detectado o decían que tenía un problema en este canino. La sonda periodontal es un instrumento básico de exploración. Yo recomiendo que todos tengáis una. Y al explorar este orificio que veíamos en la otra imagen, ¿dónde se nos va? Hay una fístula que está desembocando en la mucosa oral. ¿Qué vamos a hacer ahora? La radiografía. Este es el diente que está produciendo la fístula. Es un diente permanente. En este animal no podemos hablar de retención de dientes, sino que tiene una polidoncia, tiene un diente de más, pero un diente de más que le está produciendo patología. Entonces, debemos de quitarlo. Si no produce patología, a mí me molesta o al propietario le molesta que tenga más dientes, no. Simplemente cuando hay una polidoncia, actuamos si el diente está produciendo una mala oclusión o si ese diente está produciendo una patología, como es en este caso. Bueno, aquí tenéis ya el incisivo quitado, la radiografía posoperatoria y este diente se posicionó mejor. El perro no vivía en Zaragoza, vivía fuera de Zaragoza y entonces el propietario nos mandó un correo diciéndonos la buena evolución que había tenido este paciente. Se llamaba Ernest. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar en esa visita que hace el cachorro a nuestras consultas? Podemos ver que no existen dientes, lo llamaríamos oligodoncia, en el caso contrario que el anterior.
o no existe el diente, pero este puede estar incluido, retenido o impactado. En la oligodoncia el diente no existe y en los otros casos es que el diente no ha erupcionado. El diente ocupa una posición anormal o el diente ha atravesado hueso, pero no atraviesa encía. Lo que está claro es que no lo vemos. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué anomalía estamos viendo en la rama mandibular? Pues contamos 1, 2, 3, 4 incisivos. ¿Cuántos incisivos son los normales? 6, ¿no? Radiografía, no hay una polidoncia, el diente no está dentro, hay un poquito de enfermedad periodontal ya en estos incisivos, pero lo que estamos buscando es esa ausencia del diente. ¿Dónde está? Pues esto es una oligodoncia, es un defecto en la erupción de los dientes, no se ha formado. Este otro caso, ¿qué diente nos falta? Aquí ya es un diente importante, es el canino. Y hacemos la radiografía y fijaros dónde está el canino, se ha quedado retenido, impactado. Estos dientes normalmente tenemos que proceder a quitarlos si suelen producir quistes radiculares y dar patologías. Entonces, muchas veces los tenemos que quitar. Bueno, este es un caso para ver las distintas opciones de las que estamos hablando. Un perro que ha venido a una profilaxis dental y aquí, ¿qué le falta? Vemos un diastema muy grande, ¿no? ¿Qué diente sería? El cuarto premolar. ¿Radiografía está? No, es que el diente no ha existido. Este es Oscar, un Doberman. ¿Qué dientes le faltan? Los primeros premolares. Puede ser que haya una oligodoncia o, en este caso, estaban incluidos. En una radiografía en mordida vemos aquí el diente y en las radiografías intraorales estamos viendo aquí el diente. ¿Qué pasa con este diente? Ha atravesado el hueso alveolar. Lo que no ha atravesado es la encía. ¿Podemos tratarlo? Pues sí, vamos a tratarlo. ¿Qué hacemos? Una gingivectomía. Hacemos un recorte de la encía, bien con bisturí, bien con el láser. Esto que veis aquí es la turbina, la pieza de alta velocidad, y lo que es una fresa de cerámica que lo que hace es recortar el tejido blando. No se calienta, no produce necrosis, pero bueno, y lo que estamos haciendo es exteriorizar. Por supuesto, una vez hecha la gingivectomía tendremos que dar unos puntos de sutura. Y este es Oscar, nos mandó la foto el propietario porque tampoco era de Zaragoza, con sus dientes ya en posición normal. Este caso os lo pongo porque ha sido de los últimos que han venido aquí al servicio de odontología y me ha parecido interesante porque cuando vemos una boca, en odontología sin radiología ya casi no podemos trabajar. La radiología es muy importante. Yo entiendo que la inversión en odontología a veces pues tienes que tener una unidad dental, tienes que tener instrumental y además tienes que tener radiología. Bueno, poquito a poco podemos ir adquiriendo cosas, podemos hacer una radiografía convencional, pero la radiografía convencional, los aparatos que están en todas las consultas, nos dan muy poca información del periodonto. Entonces, pues para algunos casos nos va a venir bien, pero para otros, sobre todo en el gato, no vamos a necesitar otro tipo de radiología. Bueno, hablando de este caso viene porque ya veis, tiene una malformación en ese diente. Entonces hacemos una radiografía en mordida para ver pues, la situación de los incisivos y este es el diente que tenemos que quitar. ¿Vale? Lo vemos muy bien. Pero si nosotros analizamos la radiografía, fijaros, nos encontramos que aquí hay algo, ¿no? Algo que en principio, pues bueno, no habéis visto la imagen macroscópica, que ahora la veremos, pero aquí hay algo. Bueno, pues procedemos a quitar ese diente, que lógicamente que era para lo que había venido el propietario, pero perdonar la calidad de esta imagen, está un poco movida. Este es el lado donde habíamos hallado que el diente incisivo, el tercer incisivo, estaba incluido dentro del alveolo dentario. Y esta zona que veis aquí, este pequeño diente, es este que vemos aquí. Son dientes permanentes ambos. Este no ha erupcionado correctamente y este lo que no ha hecho ha sido atravesar la encía. Incluso este diente no se aprecia, pero empezaba a hacer una fístula por ese lado. Pues bueno, tenemos que hacer cirugía. Esta es una proyección lateral en la cual estamos viendo el diente
que se ha quedado dentro, y el otro diente procedimos a la extracción de los dos. Aquí veis toda la masa del diente. Son hallazgos, pero que debemos de tratar también. Esto sería una polidoncia, porque son dientes permanentes, pero además uno de los un incisivo se ha quedado incluido. En el gato, por hablar un poquito también del gato, de enfermedades tempranas, bueno, os pongo también la tabla de erupción, el recambio de los dientes, y entonces pues nos podemos encontrar, como en este caso, este es un gatito que tiene 1 año y aparte de tener retención del caduco, tiene una mala oclusión. Y esa mala oclusión la estamos viendo porque el diente canino se está clavando. ¿Qué ha ocurrido? Que al permanecer el diente deciduo, el diente permanente no ha podido colocarse bien y este no tiene espacio, no ha podido colocarse en el intervalo entre el tercer incisivo y el canino. ¿Qué tenemos que hacer? Pues muy sencillo. Quitamos el diente deciduo, hacemos una gingivectomía y en este caso, si os fijáis en el diente, hemos colocado algo. Podemos colocar una resina, un iómero de vidrio, un composite. ¿Y eso qué objeto está teniendo? ¿Por qué hacemos estas cosas? Pues bueno, lo que estamos intentando es darle un poquito más de grosor a este diente. Primero, al quitar el diente deciduo va a permitir un poquito de movilidad. Y al poner una masa un poquito más grande, cada vez que el diente mandibular cierre la boca, ocluya la boca, ¿qué va a hacer? Lo va a ir situando en su sitio. Va a empujar al superior y va a colocar bien el inferior. Yo os doy un consejo, en animales jóvenes yo no utilizo composite y no utilizo composite en el diente, porque si os habéis fijado, estoy utilizando ácido porque tengo que hacer una grabación de ese diente, tengo que crear microporosidades, y entonces, ¿qué ocurre? Al crear esas microporosidades estoy lesionando el esmalte. Luego sí que voy a poner una resina y voy a poner un composite, pero el composite no es una estructura que nos vaya a durar siempre. En este caso, pues bueno, simplemente era poner una resina, aquí pusimos una resina, para evitar esa mala oclusión. Y fijaros, este es el diente antes de la intervención y este es el diente a los 11 días posoperatorios. Aunque aquí parece que se está clavando, no se clavaba, la imagen es un poco defectuosa. Pero ¿veis cómo se ha posicionado? ¿Veis cómo hemos abierto el espacio? Entonces son tratamientos que son sencillos que podéis llevar a cabo. Este es otro gatito que tiene 6 meses de edad y nos viene con esta boca. Y en principio nos asusta mucho. Esta es una patología que se llama periodontitis juvenil. Es una inflamación de la encía con crecimiento, no sé si veis, se asoma por ahí, un crecimiento de la encía adherida crece y está tapando el diente. Por supuesto, yo siempre hago un control radiológico de toda la boca, es un animal joven, veis que no tiene los ápices todavía cerrados. El ápice de arriba, el ápice del canino, se cierra a los 11 meses, los molares a los 6-8 meses. Bueno, pues la periodontitis juvenil, que es esta patología que estamos viendo, una inflamación importante de la encía, es debido a una respuesta inmunitaria excesiva, se inflama y, pues bueno, la tenemos que tratar. En principio, no hay que hacer extracción de todos los dientes. Estamos hablando, esto es distinto a la gingivostomatitis, esto es una periodontitis. Y entonces lo que hacemos es pues, la gingivectomía de esa encía que ha crecido y una buena profilaxis del diente, incluido el pulido. Este es el día de la cirugía tras hacer todo el proceso y aquí a los 5 días posoperatorios. Importante hacer recomendaciones al propietario. Esta boca que tiene una predisposición, tiene que cepillarle los dientes y de aplicarle un antiséptico. Hay que evitar que se forme la placa bacteriana. La placa bacteriana se forma a las 24 o 48 horas. Entonces, pues bueno, eso es lo que hay que hacer. Dentro de las patologías más frecuentes que nos podemos encontrar es la enfermedad periodontal. Se llama enfermedad periodontal
porque afecta a las estructuras del periodonto. Aquí tenemos un esquema del diente, habíamos hablado del esmalte, habíamos hablado de la dentina, pero el periodonto lo constituye el cemento dental, la encía, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. El ligamento periodontal es un ligamento que es el que sujeta el diente, se une al cemento y al hueso alveolar. Y entonces la enfermedad que afecta a la encía, primero habrá una gingivitis y luego va afectando a las distintas estructuras, las va destruyendo. Entonces, pues bueno, vamos a ver rápidamente, porque de enfermedad periodontal ya sabéis mucho. Simplemente os recuerdo la parte de la encía en un perro y un gato. Esto se llama encía interproximal. Esta es una encía libre, que es sondable. Esto es la encía adherida y aquí ya tenemos la mucosa alveolar. Aquí tenemos la línea de separación entre la encía y la mucosa. En el gato lo mismo, hay una encía libre que permite y es medible, la encía interproximal, la encía adherida, la mucosa alveolar y tenemos la mucosa labial. A veces cuando hacemos los colgajos mucoperiósticos también cogemos algo de mucosa del labio. Y aquí, ¿qué me interesa? Pues la encía libre forma un surco que es medible y el fisiológico es de 0,5 a 1 en el gato, también en dependencia del diente, el canino puede llegar hasta 1 y en el perro es de 1 a 3 milímetros. Este es un gato con un sondaje normal y aquí tenemos, esto es un perro, este sería un cuarto premolar y fijaros, todo lo que me está penetrando la sonda. Las sondas, esta es una sonda periodontal básica para la exploración que va milimetrada de uno en uno y luego tiene saltos de 5, lo que está más marcado es de 5. Y las hay también ya que solo llevan las marcas de 5, pero aquí fijaros, esto sería ya 10, casi tiene 8 milímetros. De 1 a 8 son 7 más. Fijaros la pérdida de esa estructura ósea. Los síntomas, pues bueno, muchas veces es que no hace falta el nombrarlos, es que se ve, hay una halitosis importante que suele ser por lo que te traen al perro a la consulta, y luego, pues bueno, en cuanto tú exploras, ves esta mineralización. En el gato, pues en el gato normalmente pérdida de apetito, la enfermedad periodontal y otras lesiones que suelen convivir con la misma, lo que hace que el gato deje de comer, cambia el comportamiento, a veces hay algo de dolor, hay algo de mal olor, perdón, y presenta dolor, por eso ese también cambio de comportamiento o no se deja acariciar o se esconde. Entonces, en cuanto a la enfermedad periodontal, podríamos estar hablando mucho, simplemente un repaso muy, muy rápido. En las primeras etapas, hay 4 grados, en las primeras etapas 1 y 2, vamos a encontrar gingivitis sobre todo, y el proceso es reversible con una profilaxis. Cuando ya pasa más tiempo y pasa a denominarse periodontitis, un grado 3 y 4 de esa enfermedad periodontal, ya se ven afectadas esas estructuras que hemos dicho del periodonto. Ana, Entonces, disculpa, se ha dejado de compartir tu pantalla. vaya, ¿y eso? Si puedes volver a ponerla a compartir, por favor. Es de hace nada, un segundo. Pero yo no he tocado nada. ¿Ahora estáis viendo? De Espera, momento no. ya lo siento, perdonad. No pasa nada. ¿Se comparte? Sí, ahora si la proyectas, Vale, ¿esta ahora imagen sí. la habíais visto? Creo que no. Esta sí, ¿no? Que estábamos hablando de los Esta síntomas. sí, correcto. Vale, pues entonces esto la doy como dada y vuelvo a Sí. comentar esta. Esto es brevemente porque las etapas de la enfermedad periodontal, ya sabéis que son 4, incluso tenemos descritas hasta 5, pero vamos a quedarnos con 4. Y las primeras etapas de la gingivitis serán de la enfermedad periodontal, perdón, será una gingivitis y este proceso es reversible, con una profilaxis dental y el pulido de los dientes sería suficiente. Cuando ya pasa a ser periodontitis, ya se ven afectados los elementos del periodonto, y entonces, pues bueno, ya vemos la retracción gingival, hay formación de bolsas, podemos medir muy bien esas bolsas, pérdida de sección, movilidad dental y la pérdida del diente, como veis en este caso. Así, si vemos rápidamente una enfermedad periodontal, también tenemos lo que decimos gingivitis, periodontitis inicial, que aquí podemos salvar el diente, pero luego ya, según va perdiendo sobre todo el hueso alveolar,
la pérdida de hueso o soporte del diente, pues ya vamos a tener que quitar ese diente. Pero vamos a ver ahora, con un poquito más detalle, qué tratamientos o qué opciones de tratamiento. Bueno, aquí os estoy mostrando un sondaje normal, un sondaje patológico. Cuando sondamos, fijaros, aquí está metida toda la sonda, 11 milímetros. Esto ya nos está indicando que hay una fístula oronasal. Fijaros este molar en un gato, toda la sonda dentro. Bueno, las opciones de tratamientos que tenemos. Entonces, según los grados, que hemos dicho los 4, en un grado 1 limpiaríamos y puliéramos lo que sería una profilasis normal. En un grado 2 haríamos un alisado radicular completo. Nos encontramos con bolsas pues, de 3 a 5. Hemos dicho que lo fisiológico era de 1 a 3, entonces hasta 5. Y en el gato hemos dicho de 0,5 a 1, pues hasta 2 milímetros. Haríamos un alisado radicular cerrado. En el caso de una enfermedad periodontal tipo 3, en la cual hay una pérdida de hueso de entre 25 y 50, haríamos un alisado radicular abierto y podríamos hacer regeneración tisular guiada. Esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Y ya cuando tenemos un grado 4 de enfermedad periodontal, pues tenemos que proceder a la extracción. Fijaros esta radiografía, esto que veis aquí es el sarro, fijaros la pérdida de estructura del diente. Bueno, opciones de tratamiento: enfermedad periodontal, limpieza con ultrasonidos. Entonces, os pongo un poquito las pautas de actuación, porque las piezas no se calientan, pero la punta sí. La punta está pasando una vibración de alta frecuencia. Entonces, siempre hay que manejarlas con flujo continuo. El inserto, lo que es la punta, que son intercambiables, nunca la dejamos quieta, siempre tiene que estar moviéndose, porque podemos recalentar el diente y al recalentar el diente ese calor pasa a la dentina y la dentina hemos dicho que tenía todos los túbulos y ese calor pasa a la pulpa dentaria y en ocasiones puede haber pulpitis. Yo tengo amigos que les han limpiado la boca y después de humana, después de esa limpieza han tenido dolor. Eso también puede ser porque tengan un esmalte mucho más fino. Y luego otro aspecto importante es no estar más de 10 segundos con la punta de ultrasonidos en la misma pieza. Vamos cambiando y la ponemos paralela para eliminar ese sarro. Lógicamente tiene punta, es decir, que habrá zonas de fosas que la pondremos en perpendicular, pero en principio para quitar lo que es la masa, esa masa que tenemos sobre el diente en paralelo. Una vez hecho eso, tenemos que proceder al pulido. El pulido lo hacemos con la pieza de mano de baja velocidad. Fijaros, hasta 30.000. La otra pieza, la turbina, ya os ha dicho Mireia, hasta 400.000 revoluciones. Entonces, siempre con la pieza de mano de baja velocidad. Pulido. Ponemos una pasta de pulido y procedemos con las copas de goma, según el material que tengáis, o cepillos dentales, procedemos a esa limpieza. El objetivo, alisar la superficie del esmalte, importante, y eliminamos algunas manchas. Y ahora encontré esta imagen haciendo una revisión, es de una universidad de Toulouse, y este es el esmalte por microscopía electrónica, tras una limpieza con ultrasonidos. Y a continuación nos ponen el mismo diente tras el pulido del mismo. Fijaros la diferencia. ¿Qué pasa si no pulo el diente? Pues que todas estas microcavidades que nos quedan aquí van a hacer que esos restos de alimentos, de bacterias, de sales de la saliva, se vayan depositando enseguida y se me van a mineralizar. En cambio, si yo consigo una superficie esmáltica que sea más lisa, es más difícil. Aparte que, bueno, que después de una profilasis hay que hacer mantenimiento de la boca. Si haces una profilasis, el diente ya no queda limpio de por vida. Hay que hacer medidas profilácticas. En el caso de una enfermedad periodontal 2, hemos dicho que había una pérdida de hueso de hasta un menos de 25%, hacemos el alisado radicular cerrado. A ver, tenemos unos instrumentos que se llaman curetas, tienen esta forma así como de cuchara y son cortantes. Y entonces se introducen en ese espacio, en ese margen gingival libre que ha penetrado un poquito más, hay pérdida de un poquito de unión, pero metemos esta cureta y tiramos hacia arriba, de tal manera que sacamos todo el sarro que se ha depositado un poquito más adentro.
La punta del inserto no la podemos meter, la punta del inserto simplemente la podemos a lo mejor pasar por el margen gingival libre, pero todo este espacio queda sucio. Entonces, vamos a tener una corona muy limpia, pero con una enfermedad periodontal que va a seguir progresando. Aquí en imágenes pues tenéis la encía, esta sería la cureta, veis cómo penetra y raspamos hacia abajo y sacamos el contenido. En el caso de una enfermedad periodontal tipo 3, con una pérdida de hueso entre el 25 y 50%, pues hacemos un alisado radicular abierto. ¿Qué diferencia hay con el anterior? En el anterior no abríamos encía y en este caso tenemos que abrir la encía, pero además esta encía ya está retraída, ya hay una pérdida. La corona del diente llega aquí. Todo esto es pérdida de estructura. Cuando nos encontramos con estas situaciones, claro, primero una buena exploración. Hay que poner la sonda periodontal, ver que no llega a provocar una fístula oronasal. Y otra cosa que podemos hacer es la regeneración tisular guiada. Vamos primero a hablar del alisado y luego hablaremos de la regeneración. Bueno, tenemos este diente, no hay patología apical, en este sí, y en este también, está toda la raíz al aire, y nos vamos a fijar simplemente en este. Hemos hecho la profilaxis, todavía falta hacer el pulido, y vamos a cubrir esta encía. Hacemos el alisado. ¿Cómo hacemos? Pues levantamos un colgajo, hacemos 2 incisiones, en este caso paralelas. Podíamos hacer un colgajo de rotación, levantamos el colgajo, limpiamos bien toda la zona del cemento. En este caso el cemento es mucho más rugoso que el esmalte, y cuesta muchísimo más de limpiar. Limpiamos bien esa zona y posteriormente avanzamos. Hemos hecho una cirugía de avance, una plastia, y suturamos. Con lo cual estamos eliminando ese espacio hueco. Pero en estos casos, además, si hacemos regeneración tisular guiada, conseguimos que se restaure el cemento, el ligamento y el hueso alveolar que se ha perdido por la periodontitis. Entonces, consiste, una vez que hemos levantado ese colgajo, se introduce en ese hueso fosfato tricálcico, hidroxiapatita, suelen ser los 2 materiales que más se utilizan, se colocan en ese hueso. A continuación hay que colocar una membrana, que suele ser de colágeno, y posteriormente se sutura. Lo vamos a ver en un esquema, es lo mismo, pero en un esquema. Este es el espacio, esto de aquí sería el relleno del tejido, ese fosfato tricálcico, y esto de aquí sería la membrana que colocaríamos. Y posteriormente damos la sutura de la encía. Y este material que hemos introducido aquí lo que nos hace es regenerar. ¿Esto cuándo es importante? Pues en piezas que para los animales son importantes, como son los caninos, los cuartos premolares, maxilares, los primeros molares mandibulares. Pero esto también tiene contraindicaciones, es decir, no siempre vamos a poder hacerlo. Sobre todo si hay unas encías muy delgadas que no podamos suturar o hay una inflamación muy aguda, el tejido inflamado, no debemos de suturarlo porque además va a haber dehiscencia, trastornos periodontales muy severos y luego la limitación que tengamos anatómico-funcional. Los materiales, aquí os dejo también los materiales utilizados, el fosfato tricálcico y la dioxiapatita, esto es lo que se pondría en contacto con el cemento, y las membranas, que son la barrera, antes de suturar la encía, son normalmente absorbibles y no absorbibles, y las que más solemos utilizar son las de tipo colágeno, pero tenéis demás productos. Y ya en el caso de una enfermedad de un grado 4, pues ya sí hay que proceder, hay una pérdida mayor del 50% y hay que proceder a la extracción del diente. Para ello, en muchas ocasiones, en dientes que están muy móviles no, pero en dientes que están bien fijos, pues vamos a necesitar una unidad dental. Pero fijaros, esta enfermedad periodontal que estamos nosotros viendo tiene muchas consecuencias. Vamos a ver alguna de ellas y aprovecharé para hablar de otras patologías que vemos con frecuencia, que son las fístulas. En primer lugar, las consecuencias son la pérdida dental. Fijaros qué infección, fijaros qué pérdida de estructura ósea, o animales que tenemos que sodonciar en todos casos. Y aquí sí que os pongo un poquito las pautas: antibioterapia y extracción dental. Antibioterapia no utilizamos siempre. El utilizar antibióticos de rutina no es bueno. Yo utilizo antibioterapia en enfermedades periodontales, en animales en graves, en las que hay
pérdida de dientes, en la que hay úlceras de fricción o en las que hay patología, fracturas espontáneas, etcétera, etcétera. Bueno, las úlceras de fricción. Fijaros, este es un cuarto premolar. Os estoy señalando con la flecha donde estaría la corona. Y entonces, fijaros toda la raíz expuesta y fijaros la úlcera. O, este era crispín, fijaros la úlcera. O, fijaros este otro, toda la mucosa enrojecida. En estos casos hay que hacer una buena profilaxis dental, en este caso no perdía más que los premolares, pero el canino y todo esto, fijaros lo doloroso que es esto, al animal le produce mucho dolor. Este animal era intratable, o sea, era una fiera, peor que un león. En el momento en que se le hizo la extracción, lógicamente, de estos dientes, pero por enfermedad periodontal, y se le dio un tratamiento, en este caso la encía, nosotros ponemos un gel mucoadhesivo, fijaros la encía, cómo ha curado. Esta encía han podido pasar 6-7 días como mucho. Esto que veis aquí que está más rojito son los huecos dentales. No siempre damos suturas cuando quitamos un diente. A veces damos y a veces dejamos que drene un poquito más y que se haga una cicatrización por segunda intención. Fijaros aquí en la limpieza como también ha curado. En estos casos también damos antibioterapia. Más consecuencias, osteolisis, fijaros la pérdida de hueso, ha perdido parte de la rama mandibular. O estas consecuencias, esto ya es mucho más grave. Incluso a veces, si no, bueno, esto era muy evidente, pero a veces tenemos, sobre todo en animales de talla pequeña, una enfermedad o unos accesos de esta manera y al quitar el molar, resulta que se nos parte la rama mandibular. La rama mandibular se halla sujeta por el diente. Hay que tener en cuenta y avisar al propietario, y sobre todo si podéis hacer radiografía. Yo no quito un molar en una talla pequeña sin tener una radiografía y saber qué es lo que tengo entre manos. Y otra de las consecuencias, me vais a perdonar que va un poquito de agua. Y otras de las consecuencias que nos encontramos son las fístulas dentarias. Hablando de fístulas dentarias por enfermedad periodontal, entonces tenemos fístulas o bien a la mucosa, bien en la zona infraorbitaria, aquí tenemos un acceso por enfermedad periodontal, o bien a cualquier otra parte de la cara. En este caso tenemos una fístula en el mentón por una enfermedad periodontal. ¿Veis cómo se ha destruido todo el tejido? Bueno, pero vamos a aprovechar para hablar de las fístulas dentarias también como otro tipo de patología, por ejemplo, de una fractura o un traumatismo en el diente que ha producido una hemorragia en la pulpa y esa hemorragia al final ha producido un problema pulpar que ha hecho un acceso. O sea, no siempre vamos a tener fístulas dentarias por enfermedad periodontal. Podemos tener también por otras circunstancias, ¿no? Dentro de las fístulas dentarias que nosotros nos encontramos, las fístulas oronasales, fístulas a nivel infraorbitario, y hablamos de fístulas dentarias cuando es en cualquier otra parte que no sea infraorbitario o oronasal. Y fijaros aquí, una pequeña fracturita, el acceso que está produciendo. Y además aquí casi ya para romperse la rama mandibular. Estas son imágenes típicas de fístulas infraorbitarias. En cuanto a la fístula oronasal, en este caso era por enfermedad periodontal, con la sonda periodontal cuando estamos explorando, fijaros, muchas veces vemos que ya la nariz nos sangra, eso ya es signo de que hay una fístula oronasal. Y siempre que tenemos una fístula oronasal, siempre hay que suturar. Hay una comunicación de la fosa nasal con la boca o de la boca con la fosa nasal que hay que tapar, hay que cubrir. Aquí haremos los colgajos, pues en dependencia de la zona que sea, porque podemos tener fístula oronasal desde el canino hasta el cuarto premolar. Entonces lo que hacemos es la extracción del diente, por supuesto antibioterapia, el colgajo mucoperióstico para suturar. La sutura que solemos utilizar es un monofilamento 4 o 5 ceros, absorbible, sobre todo no tensión en los puntos, sino va a haber distancia, puntos simples sueltos y luego aplicamos un gel mucoadhesivo para que cubra. Suelen llevar ácido hialurónico, con lo cual van a cubrir muy bien la cicatriz.
Aquí vemos una fístula oronasal. Cuando no hay infección, cuando no hay inflamación, es mucho más fácil el reponerlas. Entonces lo que se hace es un colgajo, pues bueno, parecido a lo que hemos visto antes, una incisión, hacemos 2 líneas de descarga, tenemos también que incidir en la zona del paladar, aquí lo veis, con esta pieza se llama periostotomo, levantamos un poquito y avanzamos para cerrar el defecto. Aquí tenemos lo mismo en un gato, levantamos, separamos la zona del paladar, puntos simples, el gel mucoadhesivo, que es lo que veis aquí, y aquí, pues bueno, a veces vienen, a veces no vienen, tú los ves a los 5 días, por eso no de todos los casos hay imágenes completas. Fístula cerrada. Pero fijaros, estamos hablando de fístula oronasal y siempre pensamos en el diente canino. Este era Johnny y Johnny tenía una enfermedad periodontal importante. Fijaros, hubo que quitarle todos los premolares. ¿Veis aquí? Todos los premolares. Este ya sería el primer molar, el segundo molar y el diente canino. Y fijaros, había una comunicación. Este perrito tenía una rinitis crónica que llevaba mucho tiempo con tratamiento de antibióticos, antiinflamatorios, bueno, todo lo habido y por haber, ¿no? Y el problema estaba en la boca. Por eso pues es importante la exploración. Y entonces aquí tenemos, este es un sondaje desde el hueco alveolar y veis cómo está saliendo por fosa nasal. Pues aquí ya se hace un colgajo de avance, aquí eso es un poquito más amplio, hemos cogido mucosa también alveolar y cerramos. No hubo distensia y la verdad que pues fue bastante bien. Y se terminaron los estornudos y las secreciones nasales. El tratamiento de las fístulas dentarias es la extracción. Fijaros, un abultamiento ya a los 6 días posoperatorios, un abultamiento agudo en un gatito ya a las 48 horas. Y aquí tenemos imágenes radiológicas porque cuando tenemos las fístulas infraorbitarias, el diente afectado, en este caso es el primer molar. Aquí tenemos el acceso apical o en este otro caso que lo vemos claramente. En el cuarto premolar, que estamos viendo? Enfermedad periodontal. Hay pérdida de estructura ósea, pero el acceso está en el primer molar. Y en este otro caso el acceso lo vemos muy bien en el cuarto premolar. Y aquí también estamos viendo una alteración del esmalte y aquí vemos el acceso. Os pongo diapositivas diversas para que veáis que en el caso de las fístulas podemos hacer radiografía extraoral o radiografía intraoral. La radiografía intraoral siempre nos va a dar mucha más información, pero fijaros, este es un explorador dental puntiagudo y este pequeño orificio había provocado una fístula. Tenemos aquí una pulpitis, un agrandamiento de la cámara pulpar. Tenemos aquí, se sigue viendo y aquí hay un acceso. Os pongo este caso clínico porque a veces cuando estamos quitando un cuarto premolar se nos puede romper una raíz. A ver, no pasa absolutamente nada. Lo único que tenemos que saber que no podemos dejar esa raíz. Hay que sacar todas las raíces del diente. Las fístulas infraorbitarias las producen el tercer premolar, el cuarto premolar y el primer molar. Y estos dos últimos son dientes trirradiculares, es decir, con 3 raíces. Y hay que estar seguro de que hemos quitado las 3 raíces. Este es un perrito de un compañero de la universidad, pues que hablando en una reunión le habían quitado, había tenido un problema de una fístula, le habían quitado el cuarto premolar, pero no llegaba a cerrar el orificio. Entonces dije, pues tráemelo y yo lo voy a explorar. Habrá que dormirlo para hacerle una radiografía. Bueno, aquí ya está dormido y cuando lo exploramos, pues sí, tiene aquí un pequeño orificio, no ha llegado a cicatrizar, vemos que no está el cuarto premolar, pues ya tiene sarro, bueno, rasamiento por la edad y le hacemos la radiografía. Y aquí os he delimitado la zona del diente, la zona en cuestión. Vemos que hay tejido en cicatrización, pero fijaros, ¿qué tenemos ahí? Una raíz. Quitamos, raspamos, y quitamos bien todo el hueso, y mira, yo siempre compruebo los trayectos fistulosos. Ese pequeño orificio, la raíz que se había partido y que se había quedado dentro del alveolo, es la que le estaba provocando la fístula. Con lo cual le habían quitado un diente, pero no habían resuelto el problema. Hay que avisar a los propietarios si se nos rompe un diente y si no sabemos remitirlos. Aquí tenéis la comprobación. Y esto a los 6 días posoperatorio ya estaba resuelto el tema.
Os voy a poner ahora este caso, sobre todo porque fijar, leer lo que pone abajo. Lleva 3 años en tratamiento. 3 años. Antibióticos, antiinflamatorios, es una bichona de 7 años. Y la propietaria está ya desesperada de la vida. Y nunca se ha dormido porque les da miedo la anestesia. Al final, pues han pasado 3 años, o sea que de 4 ha pasado a 7 y encima sigue con un problema. Este era el problema que tenía. Tenía un problema y una herida en la zona del mentón que le daban antibióticos, cerraba, le daban antiinflamatorios, pues luego al cabo del tiempo volvía a aparecer y así 3 años y ya no le hacía efecto ningún tratamiento. Bueno, vamos a explorar la boca. ¿Vemos enfermedad? No. ¿Vemos sarro? Muy poquito. La cantidad de sarro no nos está indicando el grado de enfermedad periodontal. La cantidad de sarro, el sarro es la mineralización de la placa. A mí este sarro de aquí, que está mineralizado, bueno, da mal aspecto, hay colonia de bacterias por debajo, pero a mí me preocupa el que está por aquí o el que se introduce por el margen gingival libre. Entonces, aquí nos encontramos con dos heridas que son dos fístulas, dos trayectos. Fijaros, la sonda periodontal metemos y llegamos a la raíz del diente. Vamos a hacer la radiografía. Fijaros, una enfermedad periodontal tremenda, con pérdida ya de estructura ósea. Aquí todavía aquí le queda un poquito de hueso, aquí está más unido el hueso. ¿Por dónde han enterrado los gérmenes? Por aquí. Y han pasado, y fijaros, 3 años. Tras la extracción del diente, hicimos algo de... Siempre limpiamos un poquito lo que es el hueso alveolar. Comprobamos siempre, yo siempre compruebo los trayectos fistulosos. Fijaros como desde el edificio llega aquí. Hicimos un poquito de cirugía porque, pues bueno, el hueso hubo que fresarlo y lavarlo un poquito. Y aquí tenéis cómo vino. Y estos son a los 5 o 6 días. A ver, la gente dice, llevo 3 años tratando a un perro con un problema que no está curando. Entonces, las conclusiones de la fístula. Cualquier herida en la región facial puede estar provocada por una fístula dentaria. Yo no digo que todas las heridas, pero siempre hay que mirar la boca y hay que buscar y hay que explorar con la sonda periodontal y con el explorador dental puntiagudo. Y si podemos hacer radiografía de la zona afectada, mejor. Por supuesto, podemos encontrarnos con un tumor, puede ser un acceso externo, pero en la mayoría, yo lo que estoy viendo en la mayoría de las ocasiones, estos abultamientos que además, o estas heridas que aparecen en la cara, suelen estar provocadas por una fístula dentaria. El tratamiento de la fístula dentaria es la extracción de ese diente. No podemos perder tiempo en limpiar la corona, en hacer un curetaje, no, hay una infección, ya que ha traspasado el hueso, incluso muchas veces ya veis que ha salido al exterior. Aquí esto es un gato, con una fístula del cuarto premolar. Fijaros, de pronto viene, o este otro. Y luego, en estos casos yo siempre doy antibiótico 48 horas antes de la intervención y continúo hasta la remisión del caso. Yo normalmente a los 5 o 6 días posoperatorios suelo visitar a los animales y según cómo veo el proceso, como le he dado 2 días antes y 6 días son 8, antibióticos damos entre 7 y 10 días del proceso. Entonces puedo ya quitárselo o puedo seguir según cómo vea la cicatrización. No quiero dejar nombrar los efectos sistémicos de la enfermedad periodontal. Ya está demostrado. Antes se decía, pues sí, puede producir. Pues no. Los riesgos, fijaros, 1,4 veces más riesgo de sufrir glomerulonephritis, hepatitis hasta 1,2 veces, endocarditis, bronquitis y neumonías. Y luego lo último que estamos hablando, el déficit cognitivo canino. Esto se asemeja al Alzheimer en humana. Y entonces ya hay estudios que dicen en humana que el Alzheimer está o puede estar provocado por una enfermedad periodontal, que las bacterias, las porfirormonas que se hallan en la boca pueden migrar al cerebro. Y ahora se está utilizando los perros que tienen este déficit, como modelo para el estudio del Alzheimer en humana. También tenemos casos de resistencia a la insulina, hay casos descritos en la literatura. Y luego entre bronquitis y neumonías no hay unos datos estadísticos completos,
pero sí que dicen que esa inhalación constante de bacterias, pues que al final pues acaban produciendo esas patologías. Entonces, a ver, la enfermedad periodontal no solo se queda en la boca, sino que, pues bueno, tiene muchísimas más consecuencias. Vamos ya para terminar a hablar un poquito del gato. En el gato las principales enfermedades que vemos es las inflamatorias. Tenemos muchas más, pero vamos a hablar de las inflamatorias. Y dentro de las inflamatorias están descritas la enfermedad periodontal, la gingivoestomatitis y la lesión resortiva. Yo de la enfermedad periodontal no os voy a hablar apenas porque hemos estado hablando antes de la enfermedad periodontal y todo lo dicho sirve tanto para el perro como para el gato. Lo único que en el gato os voy a poner estas imágenes que seguramente estáis viendo en vuestras clínicas cuando estáis explorando un gato. Vemos un canino con un aumento del hueso alveolar. Bueno, pues esto se llama expansión del hueso alveolar y es un grado 3-4 de enfermedad periodontal. Estos dientes casi siempre, fijaros, un grado 4, ya hemos dicho que era la extracción, tenemos que proceder a la exodoncia del diente. Esto que lo tengáis en cuenta. El resto de las situaciones, pues como las que hemos visto anteriormente. En relación con la gingivoestomatitis, a ver, es una enfermedad, hemos visto antes los porcentajes, en España no vemos muchos, aunque empezamos a ver, que produce lesiones inflamatorias, pueden ser proliferativas, ulcerativas, ha recibido muchos nombres a lo largo de los años. Entonces, lo digo porque si nosotros revisamos bibliografía, que es muy válida, de aquí a 10 años, pues podemos encontrarla con estos distintos nombres. Y lo que nos encontramos es con un estado inflamatorio generalizado. Tenemos 4 patrones de gingivoestomatitis, pero bueno, fijaros la prevalencia, pues las últimas, que es del 2023, habla de un 0,7 a un 26% en las clínicas odontológicas. En el 2003 solo hablaban de menos de un 3%, fijaros cómo se va incrementando. Y luego, en datos de población, son estudios de gatos de colonias, pues un 0,7 o hasta un 13%. Pero fijaros los últimos datos. También se sabe que no hay predisposición por sexoneidad, y podemos encontrar desde una gingivitis marginal aguda, una gingivitis importante con estomatitis o una orofaringitis, ya con una proliferación de masas. Estos son los casos que... ¿Ahí pasa algo? ¿Hay algún problema? El papá No, em va dir el vamos a mateix. silenciar. Estàs veient la impressió? Oye, Vamos a silenciar los micrófonos. Un momento. ¿las imágenes se ven? Sí, se ve correcto. Se ve Vale, correcto. vale. Es que he empezado a oír mucho ruido y no sabía si se había ido la imagen. ¿Sabes qué pasa? Que el ordenador puede detectar que no está en movimiento y se apaga. Bueno, Sí, no te esta preocupes. imagen sí que la habéis visto, ¿no? No había predisposición ni por sexoneidad y los 3 patrones. Y esto es el último patrón que vemos, es pues el que más nos cuesta de remitir. ¿Por qué se produce esta enfermedad? La verdad es que la etiología todavía no está determinada. A pesar de los años que llevamos con la misma, lo que nos cambian son los nombres. Pero lo que se dice que hay una respuesta inapropiada inmune frente a un estímulo antigénico. La placa bacteriana yo creo que está detrás de todos estos procesos, pero puede haber más. Se ha hablado también mucho del calicivirus felino, pero los últimos estudios antes siempre lo relacionaban y entonces ya empiezan a decir que el calicivirus es un agravante de la enfermedad, pero no es el que va a provocar la enfermedad. Hay gatos con gingivoestomatitis que no tienen calicivirus. Cuando aparecen úlceras linguales y esas cosas sí que lo achacan al calicivirus, pero lo que es la inflamación de la encía todavía no hay un consenso en la investigación. Más cosas que pueden ocurrir, pues estados de inmunodepresión, otros virus que parecen los gatos, incluso el herpesvirus podríamos haber puesto ahí. La dieta, carencias de nutrientes, respuestas a proteínas alimentarias, el estrés, por ejemplo, en los gatos, ya lo están definiendo como un factor etiológico frente a muchas enfermedades, bueno, sobre todo la gingivoestomatitis y la lesión resortiva que veremos posteriormente, y factores genéticos. O sea que todavía hay un montón de causas. Lo que sí que nosotros vemos es que tenemos
un estado inflamatorio importante. Pero ¿qué pasa con esta enfermedad? Hemos hablado que había 3 importantes, pues pueden coincidir las 3 en el tiempo. Podemos encontrarnos con una gingivoestomatitis, una lesión resortiva y una enfermedad periodontal a la vez. Si nos fijamos en esta boca del gato, además muy sangrante a la exploración, cuando pasamos la sonda periodontal sangra mucho. Aquí vemos ya la raíz del molar, la raíz distal del primer molar, y en este otro caso estamos viendo una pérdida de la estructura del diente, una lesión resortiva. O en este otro caso, una gingivoestomatitis con enfermedad periodontal. Fijaros la pérdida de estructura ósea, tanto horizontal como vertical. El tratamiento de la enfermedad, pues bueno, en las primeras fases, en aquellas en las que vemos una gingivitis que sea marginal, podemos recomendar una buena limpieza con el pulido de los dientes, extracción de aquellos dientes que fuera necesario, que han perdido un 50% de su fijación, y importante concienciar al dueño que debe de cepillar los dientes y utilizar una solución antiséptica. Si después de todo esto el animal vuelve otra vez a tener una gingivitis, pues hay que quitar todos los dientes. Y ahora decimos, ¿qué quitamos? La exodoncia lo que intenta es reducir ese estímulo inapropiado que se produce. Y entonces ahora la controversia está en que, ¿qué quitamos? ¿Todos los dientes? ¿Parte de los dientes? ¿Qué es lo mejor para el gato? Bueno, pues hoy en día los estudios nos dicen que la extracción parcial, es decir, de los premolares y el molar, premolares y molares, suele ser suficiente. Los caninos y los incisivos se extraen solo si hay una patología en los mismos, si no, se suelen dejar. Bueno, pues hacemos nuestro tratamiento y hay una serie de gatos que, a pesar de la extracción dental, presentan o se nos convierten en refractarios, es decir, que no curan. Algunos necesitarán medicación porque mantienen un estado de gingivitis y otros son refractarios a la extracción, es decir, que siguen con esa inflamación aguda. ¿Qué hacemos con estos gatos? Estos son los gatos preocupantes. Entonces, utilizamos otro tipo de tratamientos. Y mirar, no hay ningún protocolo 100% que sea satisfactorio. Normalmente se hacen combinaciones farmacológicas. Dentro de las combinaciones farmacológicas os he puesto un cuadro en la que refleja todo, los antiinflamatorios, AINES o esteroideos, en dependencia si hay infección viral o no, analgésicos, buprenorfina o gabapentina, antimicrobianos, en el gato solemos utilizar la amoxicilina clavulánico o la clindamicina, el interferón y ciclosporina. De todos estos productos se ha hablado mucho y todos tienen sus ventajas y todos tienen sus inconvenientes. Incluso hay estudios que dicen que la ciclosporina te actúa igual que el interferón. La ciclosporina tiene muchos efectos secundarios. Cuando nosotros elegimos un tratamiento, pues tenemos que ver también cuál es el estado de salud de ese animal, si tiene una viriasis, qué edad tiene, un montón de cosillas. Y luego hay otra serie de tratamientos que no es que sean novedosos, pero son más novedosos, como sería la lactoferrina y piroxicam. Hay pocos estudios. El láser terapéutico, los últimos estudios están diciendo que no es tan efectivo y ahora lo que está de moda son las células madres mesenquimales. En países de Hispanoamérica utilizan el aceite de cáñamo. En España yo no sé si está comercializado para gatos, pero es también un buen analgésico. Entonces, en relación con las células madres, hay muchos estudios que se están haciendo ahora y todavía no hay un criterio común. Hay algunos gatos, por supuesto, cuando utilizamos células madres no puede quedar ninguna raíz dental. Es muy importante que todas las raíces, los dientes, si se han fracturado, extraigamos todos los restos de raíz, si no los tratamientos no deben de ponerse. Entonces, pues bueno, los datos, estos son de ARCI, de los últimos estudios, uno es del 16, el otro es del 17, pero el último estudio que tenemos es del 23, en el cual con las células madres y además ha hecho un estudio entre células autólogas o halogénicas, dice que son similares, no ha encontrado diferencia y la tasa de curación suele ser del 58 al 65%. Respuesta positiva. Esto no significa que se curen. A veces tenemos gatos que hemos hecho exodoncia, que mantienen un estado
de algo de inflamación, una inflamación aguda como la que vemos y que está, pero el gato no tiene dolor. Entonces, si un gato no tiene dolor, un gato se alimenta, un gato se limpia, pues bueno, podemos darle algún producto si vemos que empieza con algo de dolor, pero ese ya no nos preocupa, tiene algo de mejoría. Entonces, pues bueno, ya veis que todavía, a pesar de los años, no hay un consenso en la bibliografía. Aspectos que a mí me parece importante considerar. Primero, el tratamiento médico durante mucho tiempo, así como con corticoides, es perjudicial. Cuando hay masas proliferativas, también, y si el gato está inmunodeprimido, es mucho más difícil que cure. A mí me vienen muchos gatos que han tenido una inflamación crónica, han ido a su veterinario y está un antibiótico y un Depot. Y el gato, fenomenal, empieza a comer y a los 3 meses otra vez la misma situación. Y como eso ha funcionado, ¿qué pasa? Que volvemos otra vez a repetir el tratamiento, y así sucesivamente. Y llega un momento que el tratamiento ya no le hace efecto. Y son los gatos que luego te remiten para hacer extracción dental. Bueno, pues esos son los gatos que normalmente tienen un 80% de ser los refractarios. Entonces, por favor, mucho cuidado con los tratamientos médicos a largo tiempo. Y ya para finalizar, otra de las patologías que nos estamos encontrando en el gato es la lesión resortiva. La lesión resortiva también lo que más ha cambiado a lo largo de la historia es el nombre. Antes la llamábamos FOR, le llamamos lesión resortiva odontoclástica felina, o sea, nombres de todo tipo, lesión de cuello, pero bueno, en cuanto a las etiologías y esas cosas, todavía el origen sigue siendo controvertido, no te dicen el por qué. La prevalencia, fijaros, ya está entre un 28,5 a un 67%. Estos son datos del 23. Y las partes que se ven afectadas del diente, pues bueno, ya lo hemos visto, el esmalte, ya conocemos dónde está, la dentina, el cemento y la cámara pulpar como consecuencia. Es una patología que produce dolor y para el diagnóstico necesitamos radiografía. Este es un cuadro que está basado en la gravedad de la reabsorción, que fue el que estableció la Asociación Americana, el Colegio Americano de Odontología, en cual vemos las fases que los vamos a ver luego un poquito más adelante. Hemos dicho que es importante la radiografía. Bueno, hay algunas que podemos observarlas a simple vista. Lo que no sabemos cuál es la importancia de esa lesión resortiva. Nosotros nos viene una boca y digo, ay, que le he visto que tiene una masa, me da igual, o que he visto que esa encía está más roja. Bueno, cuando nosotros exploramos lo que vemos es que hay una pérdida de esa estructura del diente. ¿Qué es lo que está haciendo el organismo? El organismo tiene sus propios mecanismos de defensa y lo que está haciendo es intentar tapar ese diente, porque ¿qué es lo que quiere cubrir? Pues la dentina y la pulpa dentaria sobre todo, que es el corazón del diente. Lo podemos ver así. Lo que no sabemos es qué está ocurriendo en las raíces. O en este primer molar, que también estamos viendo una pérdida de esa estructura. Bueno, hacemos la radiografía y en este caso, pues bueno, vemos aquí la pérdida, en este caso, de este diente. La etiología, como os he dicho, no es determinada. Hay una respuesta, una inflamación del periodonto y se cree que, bueno, que por lo que sea hay un crecimiento, aparición de citoquinas que atraen los odontoclastos. Los odontoclastos son las células comedoras, destructoras de hueso. Entonces van atacando las distintas estructuras del diente. Pero es que además, aparte de destruirlas, otra de las cosas que puede producir es la anquilosis radicular. Es decir, tenemos dos tipos de resorción. Pues una de ellas es inflamatoria y la otra es de reemplazo, que diríamos. Más hipótesis que hablan de esta enfermedad, pues dietas pobres en calcio, exceso de vitamina D, la regurgitación. Esa regurgitación ácida con las bolas de pelo. A ver, el pH de la boca en el gato ya sabéis que es básico. Si ponemos un ácido, pues puede ser que sea un agente originario del FOR. Aquí pone FOR porque así se llamaba anteriormente. Y luego enfermedades virales ya hemos visto que pueden predisponer, pero no se sabe si son las causantes o no. Todavía hay que hacer más estudios.
os pongo imágenes de las que vemos, aquí es en un tercer premolar. El diente más afectado normalmente suele ser el tercer premolar mandibular. Y podemos tener un diente con lesión resortiva o podemos tener media boca. Y podemos hacer un animal, un gatito, que tenga solo una lesión resortiva y no aparecer en su vida ninguna más, o un gato que tenga 4 dientes afectados, quitárselos y al cabo de un año que otros se hayan también afectado. La radiología para la lesión resortiva es importante. Bueno, esto es la clasificación que teníais en la primera imagen, pero esta clasificación, a ver, tampoco hace falta que no las conozcamos. Lo que se va produciendo es la destrucción del diente desde lo que sería el esmalte, o bien empezando por el cemento, o bien a nivel del cuello dentario, luego a continuación la dentina y luego o corona o raíz, o más corona o más raíz. Eso es en dependencia. Pero nosotros de cara a un tratamiento, fijaros, cuando la lesión está así, duele la pulpa, aquí tenemos expuesta la dentina. Aquí ya no tengo dolor, aquí ya el diente está completamente resorbido y unido al hueso. Lo que sí que me interesa es esta segunda clasificación. Y esta clasificación se hace en relación de las estructuras que yo veo del periodonto. ¿Os acordáis del periodonto? Entonces, el tipo 1. En el tipo 1 vemos perfectamente el ligamento periodontal. El ligamento periodontal lo vemos muy bien en radiografía. Es esta línea que vemos aquí un poquito más negrita, el ligamento periodontal, tipo 1. El tipo 2. En el tipo 2 no vemos ese ligamento periodontal. El diente, esas raíces del diente puede estar en distinto estado, pero no vemos ligamento periodontal. Y el tipo 3 vemos una raíz con un tipo 2 no se ve esa raíz, no vemos ligamento periodontal, y la otra raíz sí que vemos perfectamente el ligamento periodontal. ¿Qué hacemos? En este caso hay que quitar las raíces completas. Los dientes de lesión resortiva son más frágiles, es muy fácil que cuando tú estás abordando esta corona se te parta. Pues nada, hay que sacar la raíz. En este caso no tenemos raíces para sacar, entonces lo que hacemos es una amputación coronal. Y en este caso quitamos estos piquitos y lo que hacemos es la extracción de esa raíz. Mirad, son casos en los cuales, ¿qué tenemos? ¿Vemos aquí raíz? ¿Vemos algo de ligamento periodontal? No. Hay un diente que todavía se ve la corona, que se ve la pérdida del esmalte, pero lo único que vamos a tener que quitar es esta raíz y vamos a tener que fresar esta zona para quitar esta otra parte de la corona. Fijaros, ¿esto qué significaba? ¿Os acordáis? Que lo hemos visto, es una expansión del hueso alveolar. Lo que nos está diciendo es que tiene enfermedad periodontal. ¿Por qué vemos aquí sangre? Porque hemos metido la sonda periodontal para ver el espacio periodontal que había. O este otro caso, que lo que vemos es una retracción de encía. Aquí también sabemos que hay enfermedad periodontal. Bueno, vamos a hacer la radiografía. Esta es la radiografía de este diente que vemos ahí y que es la radiografía de este diente. Este tipo de resorción, ¿qué va a pasar? Luego os pondré un caso y os explicaré un poquito más. Este diente, esto es lo que hemos sondado, hemos visto que hay enfermedad periodontal. Tiene una lesión a nivel del cuello dentario, que podría ser inflamatoria, pero tiene una lesión que empieza por la raíz. Y esta lesión se llama lesión resortiva de reemplazo. El diente va cambiando, se va uniendo, se va transformando en hueso alveolar. Aquí no vemos un ligamento periodontal. Esto lo que se hace es, si nos llega en este estado, retirar esta zona del diente, fresaremos un poquito y dejamos que termine la reabsorción. Acaba anquilosándose. Aquí no, aquí tendríamos que quitar esas raíces. Fijaros, este diente que estamos viendo, una pérdida de estructura a nivel del cuello dentario, por eso también se llamó lesión del cuello dentario, porque las lesiones aparecían sobre todo a nivel de esa zona. Hacemos la radiografía, ¿dónde está la raíz? Pues bueno, vamos a quitar esta otra porque hay lesión resortiva. Y fijaros qué ha pasado con el tercer premolar. El tercer premolar se caería y aquí estamos viendo las raíces. Si lo ampliáramos, veríamos que no vemos la estructura de la raíz, no vemos el ligamento periodontal. En este caso no hacemos ya nada.
Estos otros casos, enfermedad, en principio nos llama la atención y decimos una enfermedad periodontal. Mirar la radiografía, lesión resortiva, lesión resortiva, lesión resortiva y el canino con lesión resortiva de reemplazo. Veis que no hay una forma concreta de ese diente. Ya estoy terminando, ¿eh? Este diente viene limpieza de boca, vale, radiografía, ¿dónde está el canino? Esto es posextracción, porque a veces cuando tú quitas un diente siempre te queda la duda, ¿habrá algo, no habrá algo? Pero ya veis, no hay ninguna estructura dentro, ha habido una resorción. Esto es lo que os hablaba de la resección de reemplazo. Si nosotros no vemos que hay lesión periapical, no hace falta que hagamos la ensodoncia. El diente se fracturará normalmente y esto acabará reabsorbiéndose. Mira, os voy a poner este caso clínico un poquito que, pues bueno, que es un poquito la conclusión de lo que acabamos de ver. Este es un gatito de 6 años y entonces se le cae un diente y la propietaria, claro, viene porque no sabe si ha tenido una fractura. Bueno, la manda el veterinario porque no sabe si tiene una fractura dental o ha habido un proceso de resorción. Ya hemos visto que cuando empieza de reemplazo por la raíz, va avanzando, va avanzando, va avanzando y puede haber una fractura espontánea de la corona. Bueno, yo cuando veo este diente no veo un corte limpio, una fractura limpia, ya veo que hay pérdidas de estructura del esmalte. Entonces, pues bueno, ya me imagino. Bueno, este es el gato. El gato ha perdido, ¿veis? El canino de la rama mandibular derecha y el canino de la rama izquierda. Lo vemos perfecto, ¿verdad? Bueno, pues ahora vais a ver la radiografía. Este es el que había perdido y este es el que está. Entonces, ¿aquí hacemos algo? No. Aquí el animal no tiene dolor. Lo único que hay que avisar a la propietaria que se está transformando el diente en hueso, hay un reemplazo, y que posiblemente, porque claro, la corona del diente está exterior, que posiblemente no, que esta corona con el tiempo la perderá. Como no le produce dolor, podemos dejarla, no hay ningún problema. Si viéramos signos de que pues, ya hay movilidad o lo que sea, procederíamos a la amputación, que se llama la amputación coronal. El tratamiento, pues bueno, ya lo hemos hablado. En el tipo 1 sería la extracción del diente, aquí había una raíz resorbida. En el tipo 2 no hacemos nada, amputación coronal, simplemente si hay corona. Y en el tipo 3 la extracción de la raíz y la amputación de la parte de la corona. Bueno, pues nada, espero que os haya aportado algún dato. Muchas gracias por vuestra atención. Tenéis ahí otra vez mi correo electrónico y ahora, pues bueno, que las preguntas que queráis hacerme, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, Ana, por tu presentación. Ha estado muy bien. No aparece ninguna pregunta en el chat, solo me han preguntado si se va a grabar la ponencia y comento que sí. Y a lo mejor a la gente le saldrán más dudas a futuro, así que podéis escribir o bien al correo de Ana o bien a mi correo mireia.riba@ebraun.com y cualquier cosa, o si queréis ahora mismo hacer alguna pregunta, podéis abrir el micrófono y a lo mejor eso es más fácil Ya comentarla. tengo inconveniente, Si queréis, nos esperamos un par de minutos para dar Está un todo poco de claro. margen. Yo me alegro. A mí lo que de verdad me satisfacería mucho es que os haya sido de utilidad. Yo sé que muchos de vosotros pues, tenéis ya un nivel en odontología, otros estáis empezando, otros es pues una cosa media. Entonces, a ver, de la enfermedad periodontal se podía haber hablado 1 hora, de la gingivostomatitis también da para hablar 1 hora, de la lesión resortiva también. Entonces, pues bueno, yo quería meteros muchas patologías, sobre todo las importantes, y pues bueno, lo he concentrado un poquito, pero bueno, que cualquier duda, cualquier cuestión, de verdad que estoy a vuestra disposición. Mira, Ana, Lola nos acaba de escribir, pregunta acerca de los dientes deciduos que quedan para extraer, ¿tienen raíz o no? A ver, si el diente deciduo, claro que si no tuviera raíz se caería. El problema es que no se produce
la exfoliación correcta de la raíz del diente y permanece en su sitio. Por eso en imágenes que hemos visto, radiográficas, vemos que está toda la raíz dentro. A veces sí que hay algo de resorción, pero suele estar entera la raíz, ¿eh? Muchas gracias. Nada. Si tenéis alguna consulta más, podéis abrir el micrófono también, si queréis ahora, o bien escribirla o si no, ya haremos. Me preguntan por tu correo, Ana. Si quieres, lo Si escribo en lo el chat. quieres dar, lo he puesto al principio y al final. Sí, ahora lo escribiré en el chat. Sí, sí. Vale. Lo escribes si quieres en el chat y Sí, encantada. A veces las dudas y las preguntas pues surgen después, ¿no? claro. Entonces, a ver, yo por ejemplo lo que sí que recomiendo, a ver, cuando nosotros empezamos hay gente que ya yo sé que ya tiene equipamiento y que hace una odontología pues de calidad, ¿no? Pero a veces estamos empezando y decimos, bueno, yo empiezo una odontología, ¿qué necesito? A ver, los instrumentos de exploración para mí son básicos, el tener una sonda periodontal y un espejo dental. La exploración sin sedación es limitada. No vamos a poder ver nada o casi nada, porque todo va a depender del carácter del animal. A ver, cuando es cachorro y hacéis una exploración normal, no tiene dolor. Lo único que podemos encontrarnos pues, son las alteraciones que os he explicado, ¿eh? Una retención de diente de leche no da dolor. ¿Cuál es el problema? Pues la mala oclusión y que va a tener una enfermedad periodontal agravada, ¿eh? Pero cuando ya queremos hacer odontología un poco más seria, sí que es cierto que sin una unidad dental no vamos a poder hacer ciertas extracciones, ¿eh? Un canino fracturado, por ejemplo, no hemos hablado de las fracturas, o bien vamos a hacer una endodoncia o bien vamos a tener que llegar a quitarlo. La raíz del canino son 2/3 lo que hay dentro del alveolo y muchas veces hacemos cirugías maxilofacial, tenemos que abrir hueso y fresar ese hueso. La única manera de quitar un canino en esas condiciones es teniendo una unidad dental. Entonces, a ver, son inversiones que podéis ir haciendo poco a poco, ¿eh? Una limpieza de boca, pues bueno, todos tenemos un ultrasonidos y todos sabemos manejar un ultrasonidos, ¿eh? Yo os he dado una serie de pautas, pero también yo veo que no se utiliza una sonda periodontal, que no llegamos a ver, a veces la corona del diente no está afectada y el problema está más en la raíz. Entonces, tenemos que explorar bien, ¿eh? Entonces, pues bueno, un poquito. ¿Que luego vamos a necesitar radiografía? Pues bueno, ya necesitaremos, ¿eh? Hay mucho trabajo en odontología, es una especialidad que cada vez va más en auge, ¿eh? Yo estoy muy satisfecha por eso. Fijaros, ahora hay un congreso europeo todos los años, hay más de 600 inscritos, ¿eh? Y pues bueno, yo os animo a los que estáis empezando que os sigáis formando y a los que ya sabéis que, pues que os hagáis con el instrumental y el aparataje necesario. Es una especialidad que da mucha, mucha, mucha satisfacción porque son animales que vienen con dolor y son animales que al quitarles ese dolor cambian completamente, ¿eh? Les das calidad de vida. Bueno, perdonadme el speaker. No, no, muchas gracias, Ana. Mira, Monse nos hace una pregunta. Nos dice que, muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante. Me gustaría saber qué gel mucoadhesivo utilizas y también me gustaría saber si de forma rutinaria al terminar las limpiezas utilizáis algún antiséptico y cuál sería este antiséptico. Vale, a ver, gracias por la pregunta. A ver, la pasta mucoadhesiva en veterinaria solo tenemos 2 comercializadas. Yo he utilizado muchos productos de Humana porque la composición me puede servir. La pasta que tenemos, una es del laboratorio Westside, que es la que os he puesto en la imagen, que se llama Restomil. Con esta pasta es la única que existía desde hace años en el mercado veterinario, antes lo llevaba otro laboratorio, en Francia estaba comercializada desde hace mucho, entonces fue una pasta que yo utilicé importándomela desde Francia hace muchísimos años. Y ahora, a ver, yo estoy invitada por nombre, pero a mí no me importa decirlo, hay otro laboratorio que ha sacado una pasta, que es Laboratorio Urano, que es el X1000 Forte. La composición es parecida, pero yo tengo más experiencia con la otra pasta. En principio son pastas, son geles mucoadhesivos. Y luego la otra pregunta era el antiséptico.
A ver, los antisépticos que utilizamos en la boca, ya veis que yo no he puesto ningún producto. Yo he utilizado mucho la clorexidina al 0,2%, ya sabéis que si no es tóxica, no se puede abusar. Tenemos muchos geles de clorexidina, pero ahora estoy utilizando más el Prontoral. Es resistente es efectiva frente a gérmenes multiresistentes y la verdad es que me gusta su aplicación, pero podéis utilizar indistintamente las dos. Gracias, Ana. Bueno, la clorexidina tiene un efecto de acción de 6 horas y esta otra que ha salido nueva, lógicamente los productos se van renovando y los laboratorios van estudiando y van sacando pues, novedades o cosas que nos van mejor. Entonces el Prontoral tiene un efecto residual de casi 24 horas, la clorexidina es un poquito menor. Pero bueno, que podemos poner un spray de clorexidina cada 8 horas o cada 12 horas. Eso, pues bueno, lo que vosotros os vaya mejor. Gracias, Ana. Yo, Victoria. ella, creo que Sí, debo de decir lo que pienso en este sí, sentido siempre, por y lo que hay. supuesto, Yo por agradezco mucho a supuesto. Brown y de verdad que tiene productos muy buenos y que creo que los tenéis que tener en cuenta. Mm. Victoria nos comenta que cada vez que ven más enfermedad periodontal en gatos. Sí. Por otro lado, me preguntan si les puede recomendar algo de bibliografía a nivel de radiografía dental, pero a veces hay casos que cuestan de interpretar. Esa es una consulta a nivel de radiografía de dental, o sea, bibliografía. A ver, hay 2 libros exclusivos de radiología dental, lo que pasa es que están en inglés, que yo os puedo pasar, le puedo pasar a Mireia el nombre del libro, la bibliografía, y os puedo aportar también, hay mucha bibliografía en internet. Si os metéis en la página de la AVD, en la página americana, la del Colegio Americano de Veterinarios, allí ponen mucha bibliografía y tenéis mucha información y es accesible libre, que también podéis mirar por ahí. Yo de todas maneras le pasaré a Mireia 2 libros que hay exclusivos de radiología dental, por si, pues bueno, por si os interesa. Lo único que están en inglés. Vale, genial. Después me preguntan el uso de clorexidina en gatos, que habrían oído que podía dar problemas en gatos, la La clorexidina. clorexidina en gatos, si se da más de 0,12%, es tóxica. Vale, genial. Y finalmente tenemos una consulta de Victoria, nos comenta cuál sería el aparataje instrumental mínimo. Dice que la disculpes porque a lo mejor ya se ha indicado. Bueno, cuando tú quieres hacer algo, la verdad es que al final vas necesitando cada vez más cosas. Lo mínimo, lo principal es que tengáis un material de exploración, por lo menos que sepáis explorar bien y detectar bien las patologías. Y a partir de ahí, según sea vuestro interés, vuestras ganas de hacer cosas en la boca, porque no a todo el mundo le gusta la boca, podéis tener otras especialidades, pues si no queréis invertir, pues remitís. Pero para una buena exploración necesitáis el explorador dental, un espejo dental y la sonda periodontal. Y luego para trabajar necesitáis una unidad dental. Y por supuesto, en el gato si no hacéis radiografía no vais a poder hacer una buena odontología. Pero bueno, esto es poco a poco. Yo siempre digo, de la odontología se puede vivir. Lo que pasa es que, bueno, cuando una está en una clínica y ha hecho una inversión de muchas cosas, o sea, yo solo me dedico a la odontología, no puedo hacer otra cosa porque tengo muchísimo trabajo. Pero claro, en las clínicas tenéis muchas cosas, pues bueno, poco a poco. Y lo que tenéis es que ir haciendo clienteras y tratando pues, diversas especialidades. Pero en principio la exploración y una unidad. Radiografía, si tenéis la extraoral, os puede ayudar. En el gato, la verdad es que sin la intraoral es muy difícil el detectar bien las lesiones resortivas, el estado de las raíces, porque la radiografía extraoral nos va a venir muy bien en el perro, siempre son más grandes, las estructuras se ven mejor, pero en el gato no tenemos información del periodonto. Ya sabéis que lo importante en enfermedad periodontal o en lesión resortiva es ver cómo está ese periodonto y ese ligamento periodontal. A ver, yo empecé con la radiografía,
Yo ahora tengo un CR y tengo un buen aparataje, pero yo empecé con un revelador manual, ¿eh? Es una caja, ¿eh?, que yo compraba las películas de Kodak y que yo revelaba manualmente, ¿eh? Quiero decir que ese revelador manual, no sé si me costó 200 y pico euros, ¿eh? Ahora una máquina de radiología te cuesta un CR, pues te puede llegar a costar, voy a decir entre 4 y 6.000 euros porque no quiero equivocarme, ¿eh? Pues de 200 a 4.000, fijaros, también podéis, todos hemos empezado, ¿eh? Yo ya llevo muchos años de ejercicio, tengo un buen equipamiento, pero yo también he empezado con una máquina reveladora que me llevaba mucho más tiempo, que igual no estaba diagnosticando como soy capaz de diagnosticar ahora, pero por lo menos tenía radiografía. Perfecto, Ana. Me comentan que muchas gracias, que si se puede reciclar algo de odontología humana, tipo eso, Sí, radiografía, unidad dental, sí, etcétera. todo. El CR que yo tengo es de humana. Y yo era estudiante, fijaros, os hablo de hace años. Aquí ya se hacía odontología en Zaragoza, en la universidad. Y el aparataje que había, el aparato de radiología, la unidad dental, era de un dentista que había fallecido, que la mujer puso en la venta todo su instrumental, menos el sillón, se le compró todo y es lo que utilizaban, ¿eh? Entonces, el material de humana es como si me preguntáis, ¿yo puedo comprar un bisturí eléctrico de humana? A ver, los instrumentos y los aparatajes se pueden utilizar indistintamente. Los ultrasonidos no es que sean de veterinaria humana, el ultrasonidos es un ultrasonidos. Lo que sí que es cierto que los ultrasonidos que tenemos de veterinaria tienen un poquito más de potencia que los de humana. O sea, los sarros que nosotros nos encontramos no son los sarros que hay en las personas, aunque os asombraríais, también de todo lo que se ve. Sí se puede comprar perfectamente, sin ningún problema. De hecho, yo utilizo material de humana, o sea, menos los forces, que hay algún forces que yo tengo que es de humana, sí que tengo forces que son específicos, sobre todo para el gato, porque tienen un cierre que ocluye bien las valvas. Yo tengo forces de humana. Yo voy a un depósito dental muchas veces a comprar material, también. Este comentario que acabas de hacer, Ana, puede ir ligado a que nos preguntan que les llama muchísimo la atención el uso del composite y que se imaginan que no será tan sencillo como comprar una lámpara y unas jeringas y ponerse a usarlo, ¿no? Supongo que va relacionado en dónde compras A ver, algo. cuando es el composite te lo venden las casas comerciales de veterinaria. No tenéis ningún problema en conseguirlo, ¿eh? Lo venden y lo distribuyen los veterinarios, ¿eh? ¿El agua oxigenada es de veterinaria o es de humana? A ver, a veces nos planteamos preguntas. El composite es una resina y la comercializan los laboratorios veterinaria y los comercializan los laboratorios de humana también. Entonces, yo no me planteo esas preguntas. ¿Qué ocurre con el composite? A ver, el esmalte de una persona tiene 2,5 milímetros. El esmalte de un perro, ¿cuánto tiene? 0,5 hemos dicho, ¿no? Entonces, a lo mejor los hábitos que tiene un animal no son los mismos que tiene una persona y un composite que nosotros ponemos en un diente pues se va a caer en el momento en que un perro coja una piedra, ¿eh? O en el momento que tú le des un paño y empieces a tirar. El manejar el composite no es complicado. Lo que tenemos que conocer es la estructura dental y saber trabajar. Yo os he puesto unas imágenes de verdad que no es nada complicado. Yo compro el ácido, compro el adhesivo y compro el composite, que lo tenemos sólido y lo tenemos fluido, ¿eh? Y simplemente tengo que tener precaución cuando pongo el ácido ortofosfórico. Yo no lo pongo en la dentina porque me entraría la pulpa dentaria, ¿eh? Lo pongo en el esmalte, con mucho cuidado. Y protejo las estructuras anejas, porque yo no quiero quemar la lengua, no quiero quemar el labio, no quiero quemar la mucosa. Y lo fotopolimerizo con la lámpara. Y lo lavo bien. Y luego pongo el adhesivo, y lo fotopolimerizo. Y luego voy poniendo el composite. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo un composite, si pongo más cantidad de lo que ese diente requiere, luego lo voy a tener que pulir, ¿eh? No es el pulido que se hace cuando haces una profilaxis. Pulir significa rebajar, ¿eh? Como si nos limáramos unas uñas para rebajarlo. Pues le tengo que dar una forma conforme al diente.
Por eso yo digo, tenemos que conocer la anatomía, porque tengo que dejar una forma de diente que sea lo más anatómica posible. Pero no es complicado, de verdad, eso no es complicado. A mí me resulta más complicado, por ejemplo, las extracciones. Las extracciones sí que tenéis que tener una formación, no para dientes que se caen cuando tú ves a una boca, que es que el diente ya está suelto, que coges la mano y lo quitas, pero para quitar dientes traumatizados o dientes con fístulas, que no se mueven un ápice, un canino, un cuarto premolar, un primer molar. Para eso sí, eso es más difícil de hacer si no tienes un poquito de entrenamiento. Hacer una endodoncia, pues hacer una endodoncia también requiere que tengáis un entrenamiento, pero bueno, de entrada podéis empezar por lo sencillo y si os interesa la odontología y poco a poco formando. Hoy en día hay 3 posgrados ahora en España. Hay cursos, ahora tenemos, yo no tuve esa suerte que tenéis hoy en día. Yo tenía un profesor que estaba haciendo la tesis en odontología y que ha sido el padre de la sociedad, el doctor San Román de Madrid, que lo nombro con mucho cariño además, porque ha sido el que nos introdujo la odontología en España, ya a unos niveles un poquito mayores. Pero hemos empezado, yo he sido estudiante, y ahora llevo 30 años de ejercicio, lógicamente ahora tengo un nivel que no tenía hace 30 años. Y no me da vergüenza decirlo. Entonces, nos podemos seguir formando. Yo no tuve esa suerte que tenéis vosotros. Yo no tenía cursos, no había tanta bibliografía, no había interés por la odontología. Yo aposté por algo que en esa época no gustaba. Entonces, ahora tenéis suerte, podéis formaros, tenéis muchas opciones de formación. Ya perdonaréis, que me enrolle tanto. No, Ana, tranquila. Hay un comentario que pone que cuando lo dices tú, que parece todo muy fácil y que eres muy generosa compartiendo todos tus conocimientos, que no todos los especialistas lo hacen y que muchas gracias por la charla y por resolver todas las consultas. Nada, gracias a vosotros. Mira, yo entré a la universidad y yo me dedico a enseñar. Y yo no voy a ser eterna. Y yo lo que de verdad me gustaría es que la odontología prosperara, que tuviera yo más especialistas y más gente aquí en Zaragoza que quisiera ir. A mí me vienen muchos clínicos que me dicen, oye, ¿puedo ir a ver cómo quitas un diente? Por supuesto. Yo me dedico a enseñar. Y entonces me gusta y comparto lo que sé. De todas maneras, gracias porque también vosotros sois muy generosos, primero con vuestra paciencia, por aguantar todo lo que os estoy comentando y por vuestro interés por la odontología. Muchas gracias. Gracias a ti. Si no hay más dudas, deberíamos ir dando por concluida la charla. La tendremos grabada, la enviaremos a todos los inscritos y también la colgaremos en nuestra página de bebrown.com. Y te dicen que muchas gracias, Ana. Gracias a ellos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Como os comento, vamos a grabar, la charla está grabada, os la vamos a mandar y cualquier duda nos podéis escribir a los correos indicados. Que tengáis muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Me desconecto Sí, entonces. nos podemos ir desconectando. Muchas gracias a todos. Un saludo y buenas tardes. Un saludo y buenas tardes. Hasta luego.